Hola a todos nuestros televidentes que nos están viendo desde diversas partes del mundo. Quiero darles la bienvenida al programa de Asesoría Legal en Acción. Hoy día tenemos a un gran invitado, constitucionalista muy famoso peruano, que nos acompaña, el doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera. El doctor Espinosa es postdoctor por la Universidad de Bolonia, la más antigua del mundo y hoy la más importante de Italia. Doctor en Derecho con mención sobresaliente, summa cum laude y premio extraordinario en Madrid. Ex magistrado y ex vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú. Adelante, doctor Eloy. Bueno, María Eugenia, es un gusto estar en este espacio de asesoría legal en acción y dentro de la dinámica de los proyectos que los dos Ricardos empujan con tanta fuerza, ¿no? Entonces, y Universal TV se pone a la vanguardia de otras plataformas por su calidad, por su calidez y por la preocupación de que no se le presenten los temas de conocimiento a la población, sino que esa presentación sea lo más claro y riguroso posible. En eso, encantado de colaborar. Aquí estamos. Gracias, doctor Eloy. Y bien, este es un espacio donde el día de hoy vamos a tratar de derecho constitucional. Como ya se sabe, usted es un gran experto en esta materia, además que tiene bastantes años de experiencia en el Tribunal Constitucional. Y se trata pues de un programa informativo que también hacemos una labor didáctica, ¿no? Para todos nuestros televidentes. Yo le quería preguntar si a lo largo de toda su experiencia, usted que ha visto diversos casos en materia constitucional, cuál ha sido la experiencia más resaltante en esta materia? Y si nos podría explicar un poco más sobre esta importante rama del derecho. A ver, vamos, son varias cosas al mismo tiempo, tratemos de distinguir. Cuando hablamos del derecho constitucional, estamos hablando de la necesidad de todas las actuaciones en una sociedad que se reclama de respeto del derecho y de los derechos sean manejados por parámetros jurídicos, las diferentes actividades humanas, sean las económicas, las sociales, las culturales, las que tienen que ver incluso con el quehacer político, sean orientadas por el derecho. Y dentro de ese derecho hay una norma que es la que va a marcar pautas sobre cómo se genera derecho. Y hay una norma o conjunto normativo que va a dar pautas sobre qué contenidos se consideran forma de derecho. De ahí la importancia de la Constitución. Y por eso es que se habla de una constitucionalización de los derechos y del derecho. O sea, de los elementos que tenemos para hacer, no hacer o dejar de hacer frente a las personas naturales, jurídicas. Entonces, pero también es esa posibilidad de trascender a la preocupación tuya y mía cuando reclamamos un derecho. Si no basemos una protección del derecho en clave de que no se acabe en María Eugenia y en el hoy, sino que situaciones como un medio ambiente, llámalo sano, llámalo adecuado, afectan a todos y cada uno de nosotros por ser parte de la especie humana, estamos en serios problemas, ¿no? Entonces, y para poder conseguir esa protección tan amplia que sea eficaz, lo que vamos a necesitar es un conjunto de organismos, de órganos, una maquinaria para que se pueda institucionalizar el ejercicio del poder de una forma que haga viable que cada quien pueda satisfacer
sus necesidades humanas. ¿Cuáles son? Con el tiempo van apareciendo algunas más que otras. Hace algunos años hubiéramos tenido que hacer un programa presencial. Hoy en día el uso de Internet se ha convertido tan indispensable que hay una serie de actividades que puede hacer. Yo no sé en qué parte del mundo puede estar María Eugenia y ella tampoco dónde puedo estar yo. Estamos conversando y estaremos conversando por un rato. Entonces, esa es uno de los grandes retos del derecho constitucional. Establecer pautas que permitiendo limitar cualquier forma de poder, que no quiere decir desaparecerlo, sino limitarlo para que tenga un ejercicio razonable, para que tenga un ejercicio que no sea sobre todo un ejercicio abusivo, y con eso permita que todos y todas podamos ejercer nuestros derechos. No solo que se nos reconozca, porque a veces los reconocimientos son un papel mojado en tinta, poder ejercerlos. Y claro, hay momentos muy importantes en la formación de cada uno. Lo que me convence, porque tuve dudas vocacionales en su momento muy claras, lo que me convence es que armen de derecho la posibilidad de comprender que con el derecho ayudabas a resolver conflictos graves, serios en comunidades y empoderabas eh, tanto al líder o la lideresa comunal como ellos con su experiencia de vida te empoderaban. O sea, entender que aquí nadie es el jefe, aquí nadie es la jefa, aquí nadie es el dueño, aquí nadie es la dueña, pero sí estamos todos a cumplir un papel, no de acompañamientos, pero sí de liderazgo, porque si, donde no se toman decisiones no pueden darse avances. Entonces, la primera experiencia muy importante del quehacer como abogado, enseñarle a la gente a defenderse en ámbitos de derecho, capacitación, formación comunal, y luego viene, como no, pues la experiencia del Tribunal Constitucional. Ya no solamente tú eres el que resuelves o induces a cómo se debe resolver, sino tu pronunciamiento es en el fuero interno de tu país el último pronunciamiento. Y eso te da una enorme responsabilidad de no solamente resolver las cosas que se te presenten, sino que buscar también allí trascender. Por eso, cuando llegamos al Tribunal Constitucional y nos encontrábamos que había desde el Estado y desde los particulares una enorme intención de no cumplir con las sentencias que se habían planteado, y menos con precedentes, o sea, procedimientos con mayor obligatoriedad que se tiene desde parte de una autoridad, precedentes administrativos, por partidos particulares, judiciales de la ejecutura ordinaria y precedentes constitucionales. Entonces, cuando tenemos este tipo de posibilidad de emitir esos pronunciamientos, estás incidiendo sobre el funcionamiento de la vida misma, de gente, y sobre todo debieras hacerlo en favor de los sectores más vulnerables, creándoles condiciones que antes no tenían. Termino con el ejemplo, creo que es uno de los más gráficos. Dos damas como tú, de menor edad en ese momento que la tuya, son las hermanas Ciesa. Las hermanas Ciesa viven en las afueras de Bagua Grande, o sea, estamos hablando en plena selva amazónica. En su pueblo había un colegio, ¿sí? Donde se enseñaba primaria a los hombres y a las mujeres, pero donde a las mujeres no se enseñaba secundaria. Bastaba en la lógica estereotipada de la época que, bueno, la mujer tiene que aprender a leer y a escribir y no le pidamos más, sin importarnos cómo queda el proyecto de vida de la persona involucrada. Y bueno, estas chicas querían hacer secundaria y le dijeron, miren, pueden hacer secundaria, pueden ir a una escuela nocturna,
Pero lo que no les estaban diciendo es que la escuela nocturna estaba en Bagua Grande, a 4 horas de distancia. Y como todos sabemos, la selva pues no está llena de carteles, ni de luces, ni demás. Las estaban condenando a desarraigarse de su lugar, o sea, irse a vivir a Bagua Grande para terminar la secundaria, o poner a cada palmo de sus caminos de ida y de vuelta sus propias vidas. Entonces, el Tribunal Constitucional, en una lógica de asegurar que todos y todas puedan tener no los mismos resultados, pero sí las mismas oportunidades, crea una oficina para este tipo de casos emblemáticos que me tocó dirigir y se consigue pues que se haga un mapa etnolingüístico del país y se haga un mapa de cuántos colegios primarios y secundarios se jugaban de la educación pública, porque para el privado, en fin, es parte de su propia iniciativa, podían tenerse. Y se llegó a la conclusión de que no hubiese en zona alguna del país colegio que no permitiera hacer primaria y secundaria a un hombre o a una mujer. Entonces, conseguir este tipo de cosas son las que de alguna manera hacen importante tu labor jurídica en general y tu labor cuando te ha tocado ser magistrado del Tribunal Constitucional de tu país en particular. Bien, doctor Eloy. Yo también quería agregar, ¿no? Que el derecho constitucional, pues, em, es un derecho que abarca el estudio respecto de la persona como ciudadano, ¿no? Porque pues ahí están descritos en la Constitución los derechos fundamentales, que es muy diferente a las otras ramas del derecho, pues que pues ven a la persona particularmente, ¿no? Como por ejemplo podemos ver el derecho de sociedades, el derecho de familia, ¿no? Ya lo ven de manera particular, pero en el derecho constitucional justamente se ven estos derechos de los ciudadanos como derechos, como bien usted lo ha explicado hace un momento sobre este derecho fundamental a la educación, ¿no? Entonces, bastante eh, enriquecedor su comentario, doctor Eloy. Yo también quería saber su opinión respecto de la actualidad política que está viviendo nuestro país. He visto en su último post en Facebook sobre algunas noticias que usted ha mencionado, ¿no? Entonces, ello también es importante tratarlo. Y también tienen relación con el derecho constitucional, ¿no? Entonces, yo quería que me comente respecto de las últimas noticias de actualidad que usted puede ver que impactan en la sociedad, ¿no? A ver, Y que es importante que se traten. vamos yendo poco a poco porque no todo el mundo maneja la información que tú en este momento estás planteando. Eh, Mi experiencia como profesor universitario, luego durante muchos años he vuelto a la enseñanza universitaria. Nuestra experiencia como autoridad administrativa y después como responsable de labores como la del magistrado del Tribunal Constitucional nos demostraron algo. Las pautas que se utilizan para resolver los conflictos no son las mismas. Y si son formalmente las mismas, la intensidad con las cuales se les aplica o se les deja de aplicar, lamentablemente no es lo mismo. Entonces hay mucho de discurso en vez de práctica efectiva. Entonces yo siempre he sido partidario de ser quienes acerquen al mundo de lo jurídico y sobre todo al mundo de los derechos, no porque les mande 5 libros que me los tengan que paporretear, sino porque mis exámenes son
en cualquier curso de los míos, que son exámenes con casos para resolver, de cosas todas que yo he explicado en la clase, para ver, dar un matiz para ver cómo resuelven el problema o los problemas concretos que se les presentan. Eso es una opción. ¿De qué? De mejorar el acercamiento con aquel grupo humano que cree que solamente va a aprender, y ese grupo humano también tiene cosas que enseñar. Es un proceso en el cual los profesores se renuevan, no solamente porque hay, y las profesoras, porque hay tecnología, se renuevan porque el mundo no es el mismo. Hace 20 años, ¿quién hablaba de inteligencia artificial, María Eugenia? Y hoy el Perú ya tiene una ley, va a tener un reglamento, no tiene una política pública sobre inteligencia artificial y se está aplicando como se quiere cuando se quiere. En algún lugar consideran un premio a un magistrado por haber armado una sentencia con inteligencia artificial y de otro lado terminan sancionando a otro porque lo que se dice en realidad, tú no estás trabajando, quien está trabajando es el esfuerzo de la computadora y las diferentes componentes, y tú serías poco menos que un accidente en este espacio, ¿no? Entonces, eso es con las cuestiones que nos encontramos, ¿no? Entonces, el reto de poder decirlo, entonces, y hacerlo, pero no solo decirlo, sino asegurar que se cumpla, creando espacios para que esto se cumpla. Creando entonces, cuando uno encuentra una serie de sentencias del Tribunal Constitucional que no quieren cumplirse, fórmulas para cumplirlas. Haciéndote incluso de mecanismos que no te limitas a la emisión de tu sentencia, sino comprometiéndote con su ejecución y con su cabal ejecución. Eso creo que es lo que debía distinguir a un buen abogado de alguien que puede tener un ritmo. Estamos hablando de resolver conflictos y con eso generando integración, generando que se caigan las dificultades, que se promuevan los acercamientos. Eso es endiabladamente complicado, pero los resultados son tremendamente satisfactorios. Perfecto, doctor Eloy. Lo que ha mencionado de la inteligencia artificial me parece bastante importante porque en realidad, doctor, em, el, la- el desarrollo de las tecnologías va a seguir su curso, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que en la revolución industrial también fueron avances tecnológicos disruptivos que incluso dejaron sin trabajo, por ejemplo, a los famosos luditas que protestaban, ¿no? Por más que protestaron, igualmente se quedaron sin trabajo, reemplazándolos por las máquinas de tejer, ¿no? Y respecto de ello se creó una nueva era, ¿no? Prácticamente el derecho y todo evolucionó porque empezó a fortalecerse, por ejemplo, en ese respecto el derecho laboral, ¿no? Empezó a surgir este fenómeno del trabajo subordinado, ¿no? Ya con las nuevas fábricas y todo ello. Entonces, lo que usted menciona de la inteligencia artificial y de los nuevos supuestos que tendría que regular el derecho son bien ciertos, ¿no? Dado que en algún momento vamos a tener ese tipo de situaciones y el legislador todavía no las está considerando, ¿no? Tenemos ese vacío aún. Incluso en el derecho laboral, doctor, existen todavía situaciones que se deben regular respecto de las nuevas situaciones, o sea, de los nuevos supuestos de trabajo que se vienen dando en todo el mundo, porque ahora ya el trabajo es más globalizado, ¿no? Por ejemplo, los derechos fundamentales. ¿Usted cree que también entonces tendría que
apreciarse estas consideraciones de el desarrollo del sistema capitalista, las nuevas formas que se están dando en la sociedad, los nuevos avances en el desarrollo o en la constitucionalización de repente de nuevos supuestos? ¿Usted cree que va a dar origen a nuevos derechos? ¿Cómo es su punto de vista al respecto? Bueno, comencemos por lo último. Todo esto es una cuestión dinámica. Si hubiésemos preguntado antes de la guerra civil de los Estados Unidos en el siglo XIX, si nos hubiéramos preguntado que los pobladores de raza negra eran seres humanos, la respuesta hubiera sido inconfundible. No, te tiene que dar casos como de un señor Dred Scott, al cual su patrón, por el término que usaba en esa época, le da la libertad, va a la zona norte del país y cuando va de pasadita por la zona sur, se dan cuenta que no ha muerto, se dan cuenta que no lo han, los otros que estaban involucrados en situaciones parecidas ya no están. Entonces, siempre hay que prepararse para que la que tenemos es la última respuesta de hoy, no va a ser la respuesta del futuro, porque lo que estamos con el derecho básicamente es atendiendo las necesidades básicas de una comunidad determinada, buscando su desarrollo. Entonces, y el desarrollo no es el mero crecimiento. El desarrollo es que pueda tener yo facetas, no tanto de carácter cuantitativo, cuánto dinero tengo, sino de carácter cualitativo, cuán realizado o realizada estoy como persona. Siempre va a haber mucho que discutir. El que cree que el derecho se cierra y termina siendo aburrido es que no está entendiendo en qué disciplina está. Y, obviamente, dentro del derecho, cuando se está hablando en el contexto de un país determinado, las reglas de juego se llaman constituciones. Fíjate que, María Eugenia, que el primer país que se podría hablar de un constitucionalismo contemporáneo es Inglaterra. Y si alguien me encuentra un texto, no en la parte cómica, sino en la parte jurídica, que nos diga Constitución de Inglaterra, ¿ya? Nos está mintiendo. Inglaterra no tiene un documento que diga Constitución. Lo que tienen son ciertos acuerdos que van a adquirir la fuerza, la materia, la importancia de una constitución, pero no tienen texto como nosotros. Pero como no somos tan obedientes a las costumbres como lo son ellos, entonces, o ellas, nosotros sí necesitamos de que ese marco normativo esté en un papelito, ¿no? Ahora con los adelantos ese papelito te puede venir de una impresión de tu computadora y no necesitas hacer la mano de alguien que no, a veces no tiene la mejor letra como para hacerse entender. Esa tensión va a estar siempre. Y cualquier operador de derecho tiene que entender. Y hace poco, por ejemplo, con un profesor brillante, que es asistente mío, planteamos el tema claramente. ¿Por qué? Porque en el Perú, como diría la canción boliviana, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. ¿Qué quiero decir con esto? Lo más fácil para la comunicación debiera ser en una ciudad un tranvía porque es muchísimo menos costoso, es más delgado, se conecta con electricidad y el tren te requiere pues de un petróleo que cada vez es más caro y va a ser escaso. ¿Qué tenemos acá? Con un gran esfuerzo establecer una ley sobre inteligencia artificial y tener ahí para la mano la aprobación de un reglamento de esa ley. Pero ¿sabemos en cuántas ocasiones puede utilizarse la inteligencia artificial? ¿Tenemos alguna programación de política de Estado
para ver en qué casos los particulares, las particulares, pueden utilizar inteligencia artificial. Fíjense, en una misma ciudad como esta donde estoy viviendo, que es Lima, hay universidades que desaprueban a sus alumnos y alumnas si encuentran trabajos con una de las manifestaciones de inteligencia artificial, que es el chat ChatGPT. Y hace muy poco hemos tenido que en algún espacio de la administración pública se ha premiado al funcionario que, para poder abreviar el trabajo, para una respuesta más rápida de cara a la gente, haya usado PPG, que dentro de las formas de inteligencia artificial es como decir, pues, eh, la liga inicial. Hay muchísimas cosas y muchísimas cosas más complejas. El abogado, la abogada, en el rol que cumpla, si es que no quiere perder la brújula de derecho, tiene que estar al tanto de eso. Tanto de esto para saber qué es lo que puede hacer. Al tanto de eso para saber qué no es lo que se puede hacer. Y al tanto de eso para ver, hay dilemas éticos. A ver, yo necesito usar las tecnologías más avanzadas, pero eso, como tú bien has señalado, puede significar que haya montones de gente que se quede sin trabajo. Entonces, ¿de qué gano haciendo sentencias tipo en ChatGPT sobre la materia laboral? Eso me hace más eficiente la resolución de los problemas, pero de repente significa que hay necesidad de menos trabajadores para que hagan la evaluación que antes se hacía y que ahora se hace por el ChatGPT. No es un tema sencillo. Y creo que todavía nuestras instituciones jurídicas recién están comiendo a mirar, o comenzando a mirar, pero todavía no han terminado de aterrizar. Y no han terminado de entender que lo que dicen hoy, sin ningún desparpajo, en el año 2028, usando un término que tu generación usa muchísimo más que la mía, ya fue. Cuando a mis alumnos y alumnas les tengo que explicar que el ya fallecido expresidente Fujimori sale del país y manda su carta por fax, me dicen, profesor, ¿qué cosa es eso del fax? Ya no existe, pues. El desarrollo tecnológico es así. Antes, si tú eras muy aficionada a la música, tenías sitios que se llamaban discotecas, pero no porque ibas a bailar, sino para ibas a comprar tus discos. Ahora lo que haces es un contrato con Spotify y arriendas una cantidad de música por un tiempo que es la que te interesa. O sea, los conceptos van y los roles de las personas sin duda tienen que ir adaptándose sin perder su esencia a las nuevas realidades. Y eso es un rompedero de cabeza para los abogados, ¿ya? Y las abogadas. Y sobre todo para aquellos que están en el ejercicio de la carrera directamente, para aquellos que resuelven conflictos, estoy hablando de jueces, sino también cualquier autoridad a nivel administrativo, incluso corporativo, de particulares, y un dolor de cabeza para los pobres profesores universitarios, porque el pobre profesor universitario, sobre todo su tiempo completo, tiene que quitar 3 o 4 cursos, y con lo cual, ¿dónde hay el tiempo para leer, para actualizarse lo que da? Y aquí voy a lo que, y estas son pues algunas de las cosas que se han buscado promover, no para resolver el problema, pero por lo menos poner una plantita dentro de lo que después va a ser un bosque, ¿no? Ya de algún tiempo tengo haciendo no solo de información nacional, sino de información internacional, haciendo un boletín muy puntual, nunca pasan de 13 preguntas, donde se explican acontecimientos que han ocurrido. En una sociedad donde el 78% de la población es informal, para términos económicos, o sea, trabaja hoy y la pueden sacar mañana porque no tienen ninguna regla de juego al respecto.
En una población como la peruana, donde el 51% de la población salva índices pavorosos, porque ya significa que el 51 tiene insuficiencia alimentaria, o sea, no come todo lo que debería comer, pero dentro de ese porcentaje de millones de peruanos y peruanas, hay por lo menos 6 millones de peruanos y peruanas que por lo menos una comida diaria no la comen. Pues, eh, el desarrollo de algunos puede significar la marginación de otros o la necesaria reconversión de esos otros. Entonces, el reto para quien ejerce derecho, para quien estudia derecho y para quien enseña derecho va a ser el no perder de vista esto. Porque si no, la finalidad de asegurar una vida lo más pacífica posible en sociedad para que cada quien alcance lo que considera importante alcanzar es papel mojado en tinta, no sirve de más. Exactamente, doctor. Nuestra Constitución, por ejemplo, dice que nosotros somos un Estado constitucional, social, de derecho, ¿no? Este aspecto social, un Estado social de derecho, ¿no? Más se ve en los países europeos, pues ahí es bastante eh, lo que hacen en materia de educación, por ejemplo, y de esos derechos básicos, ¿no? Lo cual acá de repente en países como Latinoamérica quizá puede estar en la Constitución, pero no se ve en la realidad, ¿no? Como por ejemplo el derecho a que todas las personas tengan una vivienda, el derecho a que todas las personas tengan educación y el ejemplo que usted citaba respecto de la persona que tiene que caminar 4 horas para tener esa educación, que es muy diferente esa realidad a una realidad, por ejemplo, de ciudad donde sería más fácil ir a la escuela, ¿no? Entonces, eso es para el jurista, para el estudioso del derecho, cruzarse con esa realidad de derechos fundamentales, utópicos, ideales, ¿no? Es siempre motivo de debate, ¿no? Como lo que estamos nosotros tratando en este momento. Bueno, pero es que no Ahora, estamos ante una disciplina exacta, ¿no? A ver, vamos varias cosas. Estamos ante algo que intenta regular y potenciar el desarrollo humano. ¿Y eso qué significa? Eso lo hace en un contexto histórico que no es el mismo, porque esta sociedad no es la misma del año 1500, y seguramente si llegamos al 3100 y no hemos contaminado el mundo, no va a ser el mismo. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Las mismas posturas se han ido adoptando. No soy yo, es la Iglesia Católica la que habla de los signos de los tiempos, como una manera para reinterpretar algunas cosas que se han dicho, ponerlas en su contexto actual y vigente. Bueno, así nos manejamos, eso es lo que nos toca. Y eh, sí, dale, 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 dale. sí, claro, doctor. A lo que iba era, doctor, más a la realidad de cómo se Pero es que administran estos derechos, ¿no? Pero Porque, es que eso también por tiene mucho de, ejemplo, eso tiene mucho de cuento. Ahora, se dice que los llamados derechos de protección, de defensa, o los llamados derechos civiles, una clasificación distinta, son los más fáciles de proteger, ¿ya? Entonces, y entre otras cosas, porque no nos hacen un requerimiento de recursos que muchas veces el Estado no está en capacidad por el cual contar. Y más bien lo que hace el Estado es encargar a otro que lo haga o asumirlo en una actitud paternalista, con lo cual ya no estamos hablando de derechos, estamos hablando de lo que buenamente se nos quiera dar. Pero claro, doctor, eso no es tan así, pues. A ver, el justamente de, a eso iba. bueno, entonces, debido proceso, típico derecho civil. Hay debido proceso cuando ni siquiera pensábamos en los estándares de bienestar que justifican las revoluciones sociales y
y con el constitucionalismo social. Pero, Claro. entonces, no es, hay una vieja historia que se repite y de tantos, y de repetirla, ha creado lo que ahora ustedes llaman unas narrativas. La narrativa es que los derechos civiles, los derechos políticos, son los derechos de primera clase, y los otros, como nos generan un gasto para poderse materializar, son de derechos de segunda o tercera o cuarta, quinta clase. Y eso no es así. Eso no es así, porque finalmente la relevancia del derecho no está en cuánto se puede gastar para hacerlo efectivo. La relevancia del derecho es cuán indispensable es para que las personas puedan ser lo que quieren ser. Claro, doctor. Yo cuestionaba el hecho de que nuestra Constitución indica que somos un Estado social de derecho, cuando en realidad yo solo creo que ha tenido una de repente referencia en las constituciones europeas para colocar que aquí somos un Estado social de derecho, ¿no? Porque diferente es cuando vamos a países europeos como por ejemplo Alemania, ¿no? Que yo veo que ha implementado este Estado social mucho más allá, donde básicamente los impuestos se llevan al 50%, ¿no? Y por eso es que el Estado puede ser un Estado robusto para implementar cuestiones, pues, como infraestructura, ¿no? Eh, y de repente servicios básicos que lo tienen otros, ¿no? Y aquí en Latinoamérica, pues, es diferente, ¿no? Porque me parecería que eso sí dista de la realidad, o sea, si es que vamos a adoptar otro sistema económico que es válido también, es muy válido, ¿no? Eso tendría que estar concordante con nuestra constitución, ¿no? Mm. Eh, claro que las leyes también han desarrollado, ¿no? Y nuestra constitución en el aspecto económico, en la constitución que viene desde Fujimori, ¿no? Eh, tiene un poco más ese corte justamente más flexible que respecto de la Constitución del 79, ¿no? Yo más iba por ahí, solamente que quedó ese rezago de social, ¿no? No, 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 Lo- lo de social o, no debe o entender. usted entonces, ¿qué opina al respecto? No, a ver, vamos por partes. Históricamente, cuando surge lo que entendemos como Estado moderno, porque hay un Estado legal del derecho y las leyes las pone el entorno controlado por los reyes, y después vamos yendo hacia el Estado constitucional. Eso significa que tú hablabas de ciudades, son las revoluciones de los burgos, de las ciudades, las que te van marcando a que ya no solamente vaya el rey en parlamento, el rey a conversar, sino que tengamos reglas de juego establecidas por escrito y a las cuales vamos a confiar representantes para que las redacten, y vamos a confiar representantes para que las apliquen. ¿Ya? Entonces ahí hay un cambio radical de cómo se entiende el mundo. Esto se va a dar 100 años antes en los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos se da cuando un sistema de colonización distinto al que puede pasar en América Latina. Llegan después, pero llegan con una serie de cosas resueltas, llegan con convenios, con acuerdos. Esto es lo que yo puedo hacer y para esto me sirve la colonia inglesa. Estaba muy claro que podían hacer unos y otros. Cuando unos, los de las 13 colonias norteamericanas, aprovechar sus ventajas comparativas, comenzaron a sacar productos más baratos que los que hacía Inglaterra, entonces, ¿para qué me sirve Inglaterra como protector? Yo juego mi partido aparte y nos damos. En el caso nuestro, eso no ha sido tan fácil de construir. La idea de la red pública, la república, como un concepto creado por todos y todas, en beneficio de todos y todas, basta con ver nuestros procesos de independencia y no solamente los procesos, lo que viene después.
los pleitos, las repartijas por ver quién es el que asume primero, casi siempre en condición de caudillo, el control absoluto del país. Habría que preguntarse muchas veces si lo que hemos tenido son más presidentes y ahora en el caso peruano una presidenta, y si no lo que más hemos tenido son reyes o reyesuelos con banda presidencial, ¿no? Entonces, eh, en todas partes es muy conocido el discurso que mientras menos Estado, más mercado y más desarrollo de la sociedad. Tiene que haber Estado. Siempre tiene que haber Estado para poder asegurar las condiciones de un interés general, de un interés común, de un interés público, y si se quiere, ya no hablando en la generalidad de las personas, sino de los que están en situación de mayor vulnerabilidad, tiene que haber un interés social. Y el garante de eso es el Estado. Ahora, ¿cómo se porta? Teniendo 45.000 personas que no saben qué hacer, y por eso se habla despectivamente de un concepto de burocracia. Estamos sentados, no hacemos nada, cobramos a fin de mes y si podemos enredar las cosas o caer en supuestos de corrupción, mejor que mejor, ¿no? Entonces, no, no, no. Yo pediría que algunos de los que son grandes promotores de esta posición vayan un tiempo a países que son considerados de un capitalismo duro y van a ver que van a encontrar expresiones del Estado por todas partes. Para poder ya no hacer la actividad, pero sí para poder darle parámetros de conducción, de dirección de las más diversas maneras. Yo soy quien autorizo que lo hagas, yo soy quien superviso cómo lo haces, yo soy quien te creo fórmulas contractuales para que lo puedas hacer. Y esas fórmulas contractuales, como todo contrato, que es un acuerdo, no son eternas. Entonces, yo soy quien negocio contigo en qué condiciones te convoco para que hagas estas situaciones en particular. Entonces, la idea del Estado liberal clásico como Estado policía que solamente cuidaba las fronteras, mantenía el orden público interno y componía los eventuales conflictos que se podía dar, hoy no se sostiene. Y nos hace mal hablar de eso de tres poderes del Estado. No, el poder del Estado es uno que lo ejercen diferentes reparticiones con mayor o menor nivel de control, con mayor o menor intensidad en ciertas actividades. Es por eso que algunos de estos organismos, en un escenario contemporáneo, le puede enmendar la plana a alguien de los clásicos tres poderes del Estado. La señora, para ponerlo con nombres, Delia Espinosa, fiscal de la Nación, no está impedida a citar a la presidenta de la República para que dé cuenta sobre cierto uso de algunos autos a los cuales se les ha ido llamando cofres. No, la presidenta no va y se tira un largo discurso en la ceremonia de inauguración del año jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Y en este no se acabó la diligencia, te reprogramamos. Oiga, qué interferencia el Ministerio Público. No es interferencia. Porque no hay ni primero, ni segundo, ni tercer poder del Estado. Hay responsabilidades que se ejercen y que todavía tener alguien al lado que las controle. Y ese al lado que lo vamos a tener que lo controle es básicamente otra institución pública, pero también somos nosotros los particulares. Por eso existen mecanismos que pueden llevar hasta la remoción o la revocatoria de una autoridad. Entonces, que cuando llegamos a soluciones simples diciendo hagan correr al Estado y hay derechos de segunda clase que no se deben proteger, pues estamos dejando sin piso la atención de los más, que suelen ser en el Perú lamentablemente los más vulnerables.
Y después queremos evitar que las brechas que lamentablemente existen en nuestro país no se agudicen. Bien, doctor, justamente usted acaba de mencionar, ¿no? Respecto de las instituciones que ejercen un control. Y efectivamente, ¿no? Estas instituciones están para ejercer el control, incluso respecto de otros poderes, ¿no? Que coexisten. Ahora yo quería consultarle a usted, doctor, ya que nosotros ya estamos claros en que la Constitución es un documento político, es el presupuesto para una vida civilizada y la premisa para un ordenamiento jurídico también, ¿no? En realidad eso, la Constitución es un documento político, pero es un conjunto normativo. Si no, no tendría razón de ser. La gran diferencia que se marca entre Marbury versus Madison, esa sentencia mencionada de 1804, que todo el mundo le habla de ella y que un poco se lee, la gran diferencia del pensamiento kelseniano de más o menos 1920, y que incide sobre todo, a pesar de algunas cosas contrarias al propio Kelsen, muy fuertemente en Europa, luego de continental, luego de la Segunda Guerra Mundial. Y allí el planteamiento es: nosotros lo que teníamos primero es, no queremos matarnos unos a otros. Entonces, le pasamos a alguien a que tome autoridad, pero ese que tome autoridad comienza a tomar abuso. Entonces, para que alguien no abuse, comenzamos a crear una organización, ¿ya? Lo estrictamente necesario para aquellas cosas que nos amenazan. Si los requerimientos de las personas se hacen mucho mayores y la capacidad de abuso de quien tiene poder se hace mucho mayores, el ámbito de control también se va a aumentar. Y en ese sentido, el Estado va a comenzar a pasar un orientador, porque si no tendría un fardo muy grande, un jefe, no sea un fardo muy grande, sino a un orientador de, bajo parámetros establecidos en la Constitución, cómo se ejercen ciertas disciplinas. Perfecto, doctor. Y algo también que quería preguntarle era, ¿usted qué opina sobre el dictamen que tuvo el Poder Judicial acerca de aceptar el habeas corpus a favor de Klimper? Mm, complicado. A ver, en realidad vamos entendiendo. Yo siempre lo he dicho que el caso Cocteles comienza con un planteamiento débil, eh, y que nos puede pasar la factura y nos puede faltar la factura de manera irremediable. Me explico mejor. En el Perú, formalmente, no era delito el dar dinero a cualquier agrupación política y que ésta no lo registrara, lo guardara debajo de la alfombra, si se quiere. Era una falta administrativa que había que denunciarla al órgano administrativo, valga la redundancia, que se encarga de la Organización Nacional de los Procesos Electorales. Y bueno, pues resulta que hay partidos que resuelven mucho dinero, gastan mucho dinero, y la manera para justificarlo es decir que habían unos cócteles. Después nadie se acuerda de dónde fueron esos cócteles, qué se comió y por qué fueron tan caros, ¿no? Entonces, si nos damos por una comprensión estrictamente legalista, no hay más que hacer. Estos casos se caen sin pensarlo 2 días. ¿Por qué? Porque finalmente, si no hay delito fuente, no hay lavado de activos. Y si el delito fuente era en la recepción indebida de dinero para una campaña y eso no era delito en ese momento, pues en realidad será un comportamiento desnable, no te acercarás a saludar en el patio de la universidad o donde fuera. Pero
Eso no es el problema. Entonces, lo que se debió plantear son dos cosas en el caso, en el tratamiento de la variante. Lo primero que se debió plantear es entender que si estamos hablando de una organización criminal, estamos hablando de un equipo. Y para ponerlo en términos deportivos, que se entienda más claro, en un equipo como este, que hay unos 70 personas, no hay 70 arqueros, no hay 70 delanteros, no hay 70 mediocampistas, entonces, y no hay 70 defensas. Hay roles. Entonces, tú no puedes hacer una demanda incluyendo a todos prácticamente por todo. No puedes, no corresponde. Y tú lo que tienes que poner es el énfasis no tanto en el hecho de que se ha recibido dinero que no se ha sabido justificar, sino que se recibió dinero y ese dinero no ha habido explicación de por qué, habiendo recibido 25, solo se gastaron 15. ¿Dónde están los demás? Porque eso sí es un delito. Y eso siempre ha sido un delito. La Entonces, el caso disculpe, estuvo mal planteado y nos está pasando la solamente factura no de le haber sido mal decir, planteado. doctor. O sea, para usted, el inicio de todo este, la raíz de todo es el mal planteamiento del caso por parte del fiscal, entonces. Y no solamente el fiscal, porque ahora lo que se quiere buscar es la cabeza de turco, el que cargue con todas las responsabilidades y al que lo manden al cadalso. En ese momento, el apasionamiento, que no es un buen consejero para poder manejarnos en contextos de salir de políticas de crisis o cuando ya estamos dentro de una crisis, el apasionamiento dijo, vamos, hay una fórmula exitosa, como es la fórmula italiana, ¿ya? Donde yo he creado una estructura y meto en el mismo saco al pez mediano, al pez enano, al pez grande, porque juego a ofrecerle al pez enano y al pez mediano, que son parte de la cadena de alimentación del otro, que para sobrevivir me tienes que decir quién es el que está arriba. Entonces, eso funciona en Brasil. Esa es la mecánica del lavallato, lavallato, básicamente porque el dinero se obtenía de la zona de Curitiba, una de las ciudades más grandes del interior de Brasil, y capital, se puede decir, petrolera del Brasil, porque ese dinero mal habido, obtenido, que no teníamos cómo explicar, se invertía en muchas cosas, pero en un principio básicamente en lavanderías. Y por eso viene el nombre de lavallato. ¿No? Eh, el problema en el caso peruano, y ahí ha habido el gran error de estrategia. Entonces, el problema en el caso peruano no es el haber recibido un dinero que no se registró y del cual no se dio cuenta adecuadamente. Por lo menos hasta que nosotros, cuando subimos el Tribunal Constitucional, hicimos notar esto y le conseguimos al Congreso que eso lo haga delito. Para las situaciones anteriores de eso, ¿cuál es el problema? Supongamos que era la dirigente del grupo, no vamos a decir ninguno para que no se crea que yo tengo predilección por alguno, pero tú eras la dirigencia del grupo Triángulo. ¿Ya? Y a ti, como te veían con opciones para ganar, y aunque no ganaras las elecciones, tu grupo político iba a tener varios congresistas, te doy un dinero, eso todavía puede ser falta administrativa, pero tú no gastaste todo ese dinero en la campaña. Y cuando alguien recibe un dinero que no es suyo y lo gasta de otra manera, ¿eso es solamente una falta administrativa? ¿Eso es una dificultad técnica o es un delito? Es un delito. Pero entonces, lo que ha pasado con el caso Klimper es que Klimper era
se le hace una imputación en un primer escenario de ciertos comportamientos como delictivos, y luego, para tratar de mejorar el caso, se le hacen otras imputaciones. Es decir, no, se han violado mi derecho de defensa, yo no lo puedo, entonces yo no puedo permitir eso, y como Klimper consigue eso, pero todos tienen las mismas imputaciones de Klimper, pues todos van a pedir que se les aplique la pauta de Klimper. Exacto. Primera pregunta. Todos estaban y todas estaban en la misma condición de Klimper, todas tenían las personas la misma responsabilidad de Klimper en esa campaña electoral. La respuesta es obvia, no. Entonces, lo que obliga en este momento, con el paso del tiempo, que muchas cosas se han borrado y hay gente que estuvo involucrada, que ya ha fallecido, lo que involucra es replantear cuáles son los comportamientos que se consideran delictivos. Exactamente, doctor. Eso ya ha quedado claro, usted lo ha dejado bien claro. Y algo que también tiene relación, ¿no? Yo le quería pedir su opinión ¿Mm? sobre el acuerdo que tuvo la Fiscalía respecto a la negociación entre Odebrecht y el Estado peruano. Cuando yo tomo, hay gente que piensa muy mal o con situaciones muy malas porque de unos frente a otros, porque tenemos la tragedia de considerar que el que piensa distinto es un enemigo o un potencial enemigo. Yo creo que uno de los defectos de origen del esquema planteado en el Perú es que más que mirar a la realidad peruana, miraba la realidad brasileña. Primero, porque los principales, digamos, eh, financistas, ya sea de campañas o compradores de funcionarios y funcionarios ya en funciones, venían de varias constructoras brasileñas, destacando entre ellas Odebrecht. Entonces ahí ya pensamos que todos los gatos son pardos, y entonces les asumimos una comprensión igual cuando no necesariamente es una comprensión igual. Entonces allí lo que tenemos es que distinguir. Donde las cosas no son iguales, se les puede dar un tratamiento diferente. Si tú eras la que te llevabas a limitar la maleta a la embajada de un país o a la casa de un político o de una señora metida en política, van a haber varias cosas que cuenten. ¿Cuánto tiempo hiciste esto? ¿Ya? ¿A quién favoreciste con esto? ¿Lo hiciste en el momento de la campaña o lo hiciste pasando el momento de la campaña? ¿Y cuál fue la contraprestación que recibió el que se vio beneficiado? ¿Por qué? Porque no es lo mismo, son casos de corrupción todos, pero no es lo mismo lo que vemos lamentablemente todos los días, cuando alguien que debe cuidar el orden y te para porque tienes un faro malogrado, o te para porque tienes una luz que no es lo suficientemente clara, que pues cargar con cientos o miles de millones de soles, ¿no?, en una situación determinada. O sea, esa capacidad de distinguir los roles se hace indispensable para el replanteamiento del caso. Porque ahí va a quedar claro, entonces, no solamente que se dispuso de un dinero, sino que no se dio cuenta de todo ese dinero, que alguien se ha quedado con ese dinero. Y cuando te quedas con un dinero que es ajeno, que te habían dado para un destino que no eras tú, ¿eso es delito o no es delito, Mario Eugenio? Es delito, doctor Eloy, como ya lo habíamos indicado antes, ¿no? Doctor, también era importante también saber cuál es su opinión, su perspectiva respecto del Tribunal Constitucional actual,
¿Usted cómo lo ve? ¿Está parcializado, politizado o es un tribunal constitucional transparente, a su entender? Eso podría quizá devenir respecto de la forma como es que se eligen a los miembros del Tribunal Constitucional, que está planteado en la Constitución. Quisiera su opinión al respecto. Comencemos por esto último. Yo recomendaría hasta de lo de Grizzly, hay un estupendo trabajo, Edward Cayotopa, que hace un análisis sobre los sistemas de elección de magistrados de tribunales constitucionales o de altas cortes que hagan el mismo papel, ¿no? Y una de las cosas interesantes que te permite comprobar ese trabajo es, oiga, si usted tiene un esquema donde supuestamente la presidencia debería mandar, pero debería mandar en tanto y en cuanto coinciden las elecciones presidenciales con las congresales y el presidente o presidenta es el jefe de la mayoría parlamentaria, de la mayoría congresal, y esto no ha estado pasando en los últimos años por la comprensión que se hace de la segunda vuelta, por la falta de sostenibilidad de los partidos, que son más cascarones electorales. Entonces tenemos la situación terrible de hoy de una presidenta que no tiene bancada. Y al no tener bancada, sus competencias pueden estar en el papel, pero se ven drásticamente disminuidas. No olvidemos aquella propuesta importante, una de las leyes más importantes del país, que es que se la van a mandar al ministro de Economía y dice, yo no me la voy a observar, ¿para qué voy a observar si en el otro lado me la van a corregir? Entonces, si tenemos un presidencialismo latinoamericano con Congreso fuerte, pues el gobierno cuenta muy poco. El gobierno lo que quiere es durar. Y el gobierno ya ni siquiera va a ser socio, sino puede ser muchas veces subordinado de la mayoría congresal. Y si la mayoría congresal no es una mayoría ideológica, sino es una mayoría en función a intereses, hoy por ti, mañana por mí, pues tenemos este descalabro que estamos viviendo hoy, ¿no? Entonces, allí era indispensable y no se quiso hacer, porque se podía y no se quiso hacer, este sistema de primarias internas de los partidos, las PASO, para limpiar y para que haya liderazgo justificado. Se ha dado una serie de leyes que solamente importan a ciertos grupos de personas, o hay una clara representación dentro de ciertas congresistas e incluso ciertas bancadas que querían tener una actitud muy proteccionista a ciertos sectores que no son precisamente los más confiables, para no meter ningún término de carácter religioso aquí. Entonces, eso es. Ahora, ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar cualquier cosa, porque estamos en los 39 candidatos que podrían llegar a ser 50. Entonces, con lo cual, nadie va a tener mayoría en la primera votación, porque la que se pide calificada va a tener que juntarse con Juan, Pedro y Sancha, y vamos a ver cuánto tiempo este matrimonio por conveniencia dura, y qué tanto le van a exigir a aquellos por los cuales hacen sentar a un presidente o hacen sentar a una presidenta por esta situación. Entonces, y ojo, si no queremos cargar con el desgaste presidencial, ahorita, marzo, abril a lo más, la presidenta Boluarte debería convocar para las elecciones del año 2026. Y ya, ahorita, julio, nuestra constitución dice que en el último año de la presidencia no se le puede vacar. No, perdón, al Congreso no se le puede, no se puede disolver al Congreso, pero sí se puede vacar a la presidenta.
Y nos hemos inventado con una sentencia, yo respeto los criterios de mis sucesores en el cargo, de una sentencia que no hubiese suscrito bajo ninguna consideración, que es el Congreso el que dice cuándo está ante una grave y permanente incapacidad moral, como causal del vacancia en presidente. O sea, basta, con lo cual, bastan los votos, ¿no? Basta que nos pongamos de 130, nos pongamos 115, de acuerdo a que la presidenta María Eugenia deje de ser presidenta y aunque esté al punto de la canonización, no va a seguir siendo presidenta. La van a vacar, porque van a alegar la causal de grave y permanente incapacidad moral. Entonces, Bien, bien, doctor, veo que evidentemente eh, o sea, el Tribunal Constitucional pues puede afectarle toda esta politización que existe, ¿no? Definitivamente. pero es depende de cómo te sepas plantar, porque no hay sistema perfecto para la elección de un magistrado de la Constitución. Y nosotros al final, con algunos problemitas, sobre todo con la muerte de Carlos Ramos y algún comportamiento de dejar de apostar a lo que había, a una magistrada había apostando durante todo el largo de su gestión, eh, fuimos hijos de la posrepartija, tú probablemente no habías nacido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? 6 puestos libres en el Tribunal Constitucional de la Defensoría del Pueblo. Grupos políticos por un político que sigue dando vueltas por ahí, ya con mucha experiencia, porque desde muy chico fue secretario general de la presidencia de un tío suyo, ¿ya? Entonces, no se puede en ese escenario decir, ¿saben qué? Esto lo resolvemos facilito. Tú, que eres el grupo más grande, te llevas 2 del tribunal. Tú, que eres el segundo grupo y quieres tener tu cuota de protección, con alguien que esté siempre criticando, te llevas la defensoría del pueblo. Y entre los otros nos partimos la torta. Entonces, eso se supo. Y eso, a la hora que se supo, todavía no teníamos un 78% de población económicamente activa. La gente podía salir a la calle un día y no quedarse sin comer ellos y su familia. La gente salió, protestó, incluso los nombraron, pero tuvieron que renunciar. Ojo, un detalle que históricamente no se da mucho cuenta. Uno de ellos nunca renunció, ¿ya? Pero los otros sí. Y allí se tuvo que jugar a tener una composición donde gente como yo probablemente jamás hubiese entrado. Un profesor de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, que había trabajado en la universidad y puntualmente por ciertas épocas había sido funcionario público, que podía dar la ventaja de sus 2 disciplinas, el derecho constitucional y el derecho administrativo, poder ver con más claridad cosas que de repente otros no veían, pero por eso le salimos respondones. Y por eso se convirtió en encuestas de la época el Tribunal Constitucional y la tercera institución pública más confiable del Perú. Cuando el sistema de elección cambia y comienzan a darse ciertos fallos, algunos de ellos opinables, otros incorrectos, y hay incluso de los que yo podría suscribir, pero se dan dentro de un paquete donde parece que el tribunal ya no controla, sino que el tribunal deja hacer y que de vez en cuando en ciertos temas que no son centrales marca la presencia para tratar de salvar la voz frente a la historia, no le hace mucho bien a mis queridos actuales 7 colegas y no le hace mucho bien al país. Pues Em, el tribunal no está para ser monedita de oro que le guste a todo el mundo. Tienes que hacer trabajo incómodo muchas veces. Exactamente, doctor. Y tiene que hacer el trabajo justamente de control constitucional, porque es el máximo intérprete de la Constitución.
Se cortó la señal. Bien, doctor, ha estado muy amena la entrevista, me queda claro cuáles son sus principios, ¿no? También respecto de lo conversado sobre la constitución del Tribunal Constitucional, cómo es que se elige a sus miembros, yo también diría que así como se elige al Tribunal Constitucional, también podría cuestionarse la elección de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, ¿no? Quizá esto sea motivo para tener de parte de los académicos, de parte de la academia, diversas investigaciones, como ya usted ha mencionado una de ellas, ¿no? Para la Bueno, conformación del Tribunal pero es que Constitucional. este es un tema que está ahora, María Eugenia, en discusión, cuando el mismo Congreso está queriendo modificar la Constitución para que ya no sea per se, o sea, de todas maneras, el representante de la Corte Suprema, el presidente o presidenta del Jurado Nacional de Elecciones, es que también hay intención de cambiar los comportamientos dentro de esa entidad. No seamos inocentes. Claro, doctor. Solamente que a mi parecer esas decisiones que se adopten, ¿no? Tendrían que ir acorde y con base a una investigación y un estudio exhaustivo, ¿no? Y eso pues es trabajo también de la academia, ¿no? Presentar las tesis respecto de ellos y hacer que finalmente estas investigaciones o a estas conclusiones que se arriben pues tengan un mejor impacto Solo justamente dos para ajustitos, mejorar el dos ordenamiento. ajustitos de lo que tú has dicho. En primer lugar, ¿de qué estamos hablando de la academia en el Perú cuando en los últimos años el Congreso se ha convertido casi en unos mecanismos de expulsión a chorro para la creación de universidades? Cuando hay universidades que tienen filiales donde alquilan los locales y donde incluso algún alto funcionario nuestro saca una tesis que o no la ha hecho él o quien se la hizo tenía algunos eh, hasta problemas de carácter ortográfico, ¿no? Entonces, eh, la academia son todas. Evidentemente, doctor, a lo que yo me refiero es a la academia seria que yo todavía creo que sigue existiendo. Hay universidades que todavía hacen investigación rigurosa, doctor. Pero A hay eso me cierto, no, refiero. no, no, y para eso últimamente hay fenómenos con universidades relativamente muy jóvenes que están creciendo con un trabajo muy serio. Pero hacer ese tipo de trabajo cuando lo que está en juego es quién va a tomar las decisiones más importantes de gobierno, de dirección, ¿ya? De una sociedad determinada. No olvidemos que en el Perú, en este momento, hay dos asociaciones de profesores de derecho constitucional. Y eso no es casual. Claro, también de repente por parte de la academia haya una influencia política, ¿no? Que también quiera llegar a la academia para que Yo diría eh, que al revés. Yo creo que hay políticos que han estado buscando interferir en el espacio académico, porque en el espacio académico pueden haber posiciones. Yo podría claro poner. que sí, y es por eso que quiero poner aquí sobre la mesa justamente que las personas que todavía creen que podemos mejorar, ¿no? Por ejemplo, estas falencias, yo sí las denomino respecto que tiene la Constitución, o sea, siempre tenemos que cuestionarnos, ¿no? Y respecto de cómo están impactando las instituciones, porque quizá es un problema de conformación, es un problema de elección, donde debe haber mayor tecnicismo, ¿no? Entonces, esa parte, pues para mí la ideal es que la academia se ponga las pilas para presentar justamente investigaciones, derecho comparado de otros países, casi el ejemplo como usted ha mencionado, no solamente que haya mucho más de dónde escoger y de dónde ver, ¿no? Para que estas instituciones puedan mejorar, doctor, porque eso es lo que queremos finalmente los ciudadanos, que mejoren las instituciones para obtener mejores servicios públicos y para que pues tengamos
así como un tribunal constitucional que nos dé seguridad jurídica, ¿no? Porque sabemos que sus componentes están siguiendo un proceso riguroso de elección y pues van a ir miembros del Tribunal Constitucional que las resoluciones que se emitan las emitan con conciencia de que van a generar un comportamiento, una conducta en el ciudadano y que van a generar pues una cuestión en los ciudadanos que se planteen hacer tal o dejen de cometer tales hechos o de repente empujarlos a que los cometan, todo eso debe evaluar el Tribunal Constitucional. Cada sentencia cuenta, doctor, ¿no? Bueno, yo que lo Cada conozco. sentencia, cada acto de autoridad cuenta, y sin duda, pero claro, se hace más notorio en un escenario complejo como el nuestro, complejo casi desde siempre, se hace más notorio si no tenemos que el que debería tener la palabra final sostiene esa palabra final en el tiempo. Entonces, yo no digo que la jurisprudencia del tribunal sea inamovible, pero tienen que haber razones más que justificadas para que posturas que se hayan asumido y sobre todo con el carácter de precedente sean dejadas. Si el árbitro, la primera mitad del partido, juega con ciertas reglas y en la segunda mitad con otras, ¿te sirve como árbitro? Pues no te sirve. Entonces, ya eso hay que garantizar quién elige, y eso hay que garantizar cómo se preserva de las presiones, innegables presiones que hay para quien está en un tribunal constitucional. Yo he tenido Doctor, yendo a ese 84. tema, y ¿Eh? disculpe que, sí, doctor, disculpe que le corte, pero yendo a ese tema en el que usted estaba refiriéndose, yo quería preguntarle si usted mejoraría algo respecto del actual Tribunal Constitucional. No, es que no me corresponde responderlo de esa manera. Yo lo que Es creo que una opinión. el sistema, yo creo que no puede darse un sistema de elección de magistrados y magistradas confiado exclusivamente al Congreso cuando la presidencia de la República no tiene mayoría congresal o no tiene siquiera bancada congresal. Porque si no, la articulación natural de ese nuevo tribunal va a ser muy similar, y no por sometimiento, sino por convencimiento a lo que se plantea entonces desde la mayoría congresal. El sistema inicialmente buscaba evitar eso, buscaba, y lo busca evitar en muchos países, que los mandatos de los magistrados no fueran de la misma duración. ¿Para qué? Para que no haya una coincidencia con quien es mayoría en el Congreso, mayoría en el gobierno y mayorías en los tribunales. Pero en el caso peruano se dice que estamos por 5 años. 6 meses antes de tener ir, nos presentamos nuestra cartita y ya la bastante caso que nos hacen. Terminé quedándome 8. ¿Y por qué no me fui antes? Dirán algunos. Porque existe una norma que dice que por cualquier cosa que pase en el local del Tribunal Constitucional, se puede generar responsabilidad administrativa y hasta penal. Entonces, roban una computadora y el que va preso soy yo. ¿Te vas o no te vas? Pues no te vas. Se te acabó el proyecto de vida. Tienes que esperar hasta que un buen día el pleno del Congreso se ponga de acuerdo y ya. Y ahí recién a reestructurar qué vas a hacer contigo mismo. Hay pues defectos ahí en la construcción del sistema, matices que se debiera dar. Somos de los pocos países que solamente son los magistrados elegidos por una sola institución y es más, con mayoría calificada. Creo que ese es un punto a estudiar. Independientemente, otro punto a estudiar son las prácticas que existen de corrupción dura o negra. Entonces, la recepción de dinero o la práctica de corrupción blanda o blanca. O sea,
Yo lo que no me voy a aceptar en esa situación es que me den dinero, pero sí me pongo de acuerdo contigo, María Eugenia, para que tú nombres a un sobrino mío en un espacio y yo, como soy un tipo agradecido, traigo a tu hermana a trabajar conmigo. Eso es tráfico de influencias, eso es gestión de intereses, eso es corrupción. Claro, doctor, nos queda claro que las instituciones no tendrían que gestionarse de esa manera, ¿no? Nos queda claro que nosotros como estudiosos académicos que siempre estamos considerando el ideal del derecho, el deber ser, tendría que ser distinto, ¿no? Y tendríamos que tener definitivamente instituciones más parciales, que tengan bases sólidas técnicas, justamente para la elección de los miembros que toman las decisiones, porque finalmente son ellos los que van a impactar, ¿no? Y el recurso humano, doctor, eh, justamente es lo esencial para que se tomen las decisiones correctas, ¿no? Que aporten a nuestro país. Bueno, yo le quería agradecer la presencia que usted ha tenido en en este nuevo programa que estamos inaugurando, Asesoría Legal en Acción. Usted es nuestro primer invitado, doctor Eloy, en materia constitucional. Quiero No, agradecerle porque no solamente usted ha contestado preguntas en materia del derecho propiamente, ¿no? Sino también usted es un profesional pues que se atreve a brindar opiniones también respecto de la política, ¿no? Y opiniones claras que me parece que así tendría que darse y esperarse de los profesionales y de los académicos también, involucrarnos en las situaciones políticas, en los acaecimientos políticos que tiene el país, brindar una opinión, ¿no? Profesional y que tenga una base sólida también en el derecho, como usted lo ha hecho técnicamente respecto de los casos emblemáticos que hemos tratado hoy. bueno, Muchas le gracias, agradezco doctor. la consideración. Bueno, yo solamente he tratado de hacer la de mejor manera mi trabajo, para el cual me preparé toda una vida profesional, y no crea que eso no tiene costos. Entonces, en su momento los tuvo y lo van a seguir teniendo, no, porque lamentablemente estamos en un escenario donde si usted no tuvo un problema o un cuestionamiento, van a encontrar cómo inventarle ese problema, ese cuestionamiento. Pero bueno, hay quienes optamos por seguir peleando diferentes trincheras, y creo que la que han escogido ustedes en asesoría legal y educación es una de esas trincheras válidas para seguir pensando mejor sobre cómo actuar en el derecho y con los derechos en nuestros países. Hasta siempre. Excelente, doctor. Muchas gracias. Y también me despido de todos los televidentes que nos han seguido y les invito a seguirnos a Asesoría Legal en Acción, porque así como el excelentísimo doctor Eloy hoy día nos ha acompañado, también pues nos van a acompañar otras lumbreras del derecho para aportarles a todos ustedes con conocimiento y opiniones valiosas respecto de todo el espectro legal y político que acontece. Muchas gracias, nos vemos. Gracias, hasta siempre.